Oh, cuán profundas riquezas de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros empezamos a entender cómo la obra de Cristo se extiende y empieza en nosotros a hacer un camino, a establecer una verdad y a proyectar la vida del Hijo, entonces la casa entró en el proceso de su sabiduría. Y este proceso de sabiduría Dios lo tenía manifestado en su diseño en las tribus del occidente. Las tribus del occidente vienen a manifestar cómo Dios quería establecer esa sabiduría. El Señor quiere que ninguna persona que ha nacido muera joven. La voluntad de Dios es que la casa llegue a una madurez de la misma manera como, gracias Erika, se manifiesta su obra como ese rayo que representa su venida. De la misma manera lleguemos. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque hay un llamado que la casa tiene que entender en el Espíritu. Esto es, en el Espíritu. Que cuando nosotros empezamos a examinar dentro del diseño esta obra de justificación, de redención, de sabiduría y de santificación, tenemos necesariamente que entender la sombra. La sombra tiene que ser alumbrada. Y la sombra la tenemos en las tribus en el Antiguo Testamento. Y venimos examinando una tribu muy especial, que es Dan. ¿Y por qué Dan? Como casa debemos entenderlo y esto debe ser revelado a la casa. Porque no basta con que proféticamente soltemos los dichos hermosos de Dios en medio de las situaciones como lo hicimos la semana pasada. Eso es una propiciación para que los hijos entren a la casa. La casa tiene un proceder. La casa tiene un proceder y tiene un fundamento profético y apostólico. ¿Qué quiere decir eso? La casa tiene papito y mamita. El apostolado pone el fundamento. Y la profecía revela al Cristo. El apostolado pone la piedra. Y la profecía revela en medio de la oscuridad, alumbra la oscuridad. Lo que está oculto se alumbra. No piense solamente en pecado. Piense en plenitud. Porque en nosotros hay muchas cosas que deben ser transformadas. Y Dan representa este escalón. Porque Dan fue concebido, y aquí está el punto, desde la mirada de la fe. En el Antiguo Testamento la fe se concreta en Abraham, Isaac y Jacob. Y nosotros sabemos que Jacob tuvo que ir a la casa de Labán. Pero en la primera generación Dios ya le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu Ab o de la casa de tu padre. Y empezamos a entender, y esto es lo que la iglesia tiene que entender en el Espíritu. Porque si la iglesia no lo entiende en el Espíritu, se va a generar una confusión. ¿Qué es lo que es la tierra? ¿Qué
representa la tierra? La maternidad. Se adelantó, la producción se adelantó hoy día. La tierra representa la maternidad. La tierra representa las áreas deprimidas, las áreas de vergüenza nuestra. Eso es la tierra. Lo explicamos la semana pasada. Entonces la casa, para salir de Babel o de un estado de confusión, tiene que salir de esos lugares. ¿Por qué? Porque en Babel tenemos a Semiramis, a Nimrod y a Tamuz. Un modelo diabólico, torcidísimo, en donde la mujer gobierna como entidad. Estoy hablando, se entiende, porque esto ya puede generar confusión. Donde hay gobierno de la mujer, eso es una entidad espiritual. El hombre en oposición a Dios, Nimrod, poderoso cazador en contra de Dios. Y es imposible que una mujer en la iglesia se sujete a un hombre que está en rebelión. Imposible. Y el venir a la iglesia no significa que el hombre esté en el propósito. Pero tenemos a un niño también, Tamuz, pastora. Sí, quería, disculpa que a lo mejor lo ibas a decir, pero nosotros tenemos que ver con la ayuda del Espíritu de Dios que al salir de este diseño podemos en Cristo permitir su tabernaculización dentro de nosotros. Porque hay mujeres que tienen un esposo hijo. Sí. Y esa es la figura de Babilonia. El esposo no es cabeza, es hijo. Y tiene que cuidarlo como hijo, tiene que decirle las cosas que tiene que hacer, tiene que atenderlo como un hijo. Y él no tiene cabeza. En cosas simples, a lo mejor usted analice su familia, tiene que decirle: mijito, levántese, tenemos que ir a la congregación, mijito, tenemos que ir al discipulado, mijito, tenemos que hacer la tarea, tiene que hacer la tarea del ADN, tiene que hacer la tarea del discipulado, tienes que ir a ver tu línea de sanidad. ¿Has visto los videos de tu ministración? Ese es un hijo. Aunque tenga 50, 60 años. No deja de ser un hijo. No deja de ser un hijo. Y la esposa es la mamá: haga esto, haga lo otro. ¿Te acuerdas que tu discipulador te dijo esto? ¿Te contactaste con tu discipulador? ¿Hiciste lo que te pidieron? Y es mamá. Y eso es un diseño babilónico. Diabólico. De ahí es de donde tiene que salir Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham, recuerde usted que cuando estuvo en esa cueva los 7 años, el que lo protegiera una mujer. Aram siguió en la casa y él se fue con la mamá a la cueva. Entonces es ese diseño el que el Señor tiene que quebrar en nosotros, porque eso es una disfuncionalidad. Sí. Y cuando la mujer está acostumbrada a tomar las decisiones o a decidir el camino de la familia, suponiendo que están acá en el Señor, ella se expone. Sí. Porque la mujer no solamente tiene que ser tratada como vaso más frágil, ella es frágil y adquiere comportamientos que son más duros para poder enfrentar situaciones, pero que su diseño no los contiene. Entonces comienza a enfermarse, que se pone nerviosa, que se estresa, que le dan crisis de lo que sea. ¿Pero por qué? Porque ese diseño de Babilonia está operando. ¿Y cómo decimos de Babilonia? ¿Por qué? Porque el terror y el miedo era el que hacían que Abraham se comportara de una determinada manera. Entonces cuando el pastor está diciendo sale de esa maternidad, usted empieza a pensar enseguida: ay, es que no puedo dejar a mi mamita natural, es que el Señor tiene que hacer una transición, porque no se trata de que su mamá natural sea buena o sea mala. Tenemos que llegar a un nivel más grande, donde a Jesús le traen a María y le dicen: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
Porque si nosotros queremos seguir haciendo ese diseño de traerlos nosotros, ya sabemos que eso es el resultado, porque lo hablaste, ¿verdad? El resultado de salir de ese diseño, Él trae a la casa. Entonces, iglesia preciosa, nosotros tenemos que ver que la obra de Cristo se quiere establecer en medio de nosotros. Amén. Y para que esa obra de Cristo se establezca, se nos están alumbrando las tinieblas. Amén. Porque Él viene a alumbrar nuestras tinieblas. ¿Cuál es mi tiniebla? Que a lo mejor yo no soy esposo, soy hijo. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Quién resuelve los problemas de tus hijos en el colegio? ¿Quién resuelve los conflictos de tus hijos en la casa? ¿Lo resuelves tú o tu señora? Si lo resuelve tu señora, tú eres hijo. ¿Y cómo lo hago? Señor, ven, vamos otra vez al diseño. Ven a justificar mi sangre, porque mi sangre habla cosas que no son. ¿A cuántos de los varones, por favor, en el nombre de Jesús, no te estoy acusando ni te estoy humillando, pero a cuántos de los varones hay que llamarlos, jalarlos para que hagan las cosas? Ese no es el diseño del Señor. Oposición. Hay oposición. Cuando eso pasa es porque en ese varón o en ese hombre hay oposición interna. Eso es un espíritu, hermanos. Babilonia es cueva de demonios. Eso es Babilonia. Entonces hay algo dentro de esa persona que no es una voluntad natural. Es una voluntad espiritual. Entonces eso se tiene que revelar. Las personas que viven oponiéndose es porque tienen un espíritu babilónico. Porque tienen el espíritu del cazador. Fueron cazados. Hay que empezar a revisar para atrás. ¿Qué pasó? Y tú te vas a dar cuenta que en cada una de estas instancias hay un diseño disfuncional. Y nosotros decimos, no, pero si mi mamá hizo las cosas bien. A ver, ¿qué es hacer las cosas bien? ¿Qué es hacer las cosas bien para nosotros? ¿Qué es hacer las cosas bien para el Señor? Es que las cosas que nos enseñaron fueron puestas con amor y fueron puestas con fundamento. Y hay muchos de estos diseños fracasan y tenemos mucho de que arrepentirnos. Tenemos mucho de que pedir perdón todavía. Mucho. Porque hemos hecho estructuras en nuestros hijos que no representan la voluntad de Dios. Hijos que solamente se mueven con sus papás por miedo. Es un diseño babilónico eso. Está Babilonia ahí. Donde la mamá todavía ejerce una autoridad sobre una hija que ya es mayor. Eso es un error. Eso es un error. Es un diseño de vergüenza. Porque en el fondo, internamente, esa mamá sabe que lo hizo mal y quiere volver a controlar. Mucho que arrepentirse. Mucho tenemos de que arrepentirnos todavía en relación a esto. Porque Nimrod, Tammuz y Semiramis es un diseño netamente disfuncional de la casa. Y tenemos un Jacob, un Abraham, que le fue dicho, sal de ahí, sal de ese diseño, sal de esa tierra, sal de esa parentela que es el nacimiento. Wow, lo explicamos la semana pasada. Salir del nacimiento, de la forma en que fui concebido. Amén, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. Porque la concepción indica la conjunción de un padre y de una madre. Y es por eso que termina diciendo, sal de la casa de tu ab. ¿Por qué? Porque esta conjunción de cosas genera en nosotros una construcción. Fuimos construidos por un papá y por una mamá. Sal de ahí. Sal de ahí. Entonces tenemos la tercera generación a Jacob yendo a la casa de Labán. Vuelvo al diseño babilónico. ¿Qué decidieron hacer los que se asentaron en Sinar? Hacerse un nombre. Y cambiaron la piedra. ¿Qué es la piedra? Cristo mismo, el fundamento de Cristo. Cambiaron. Pero si está en la iglesia, lo cambiaron. Se cambió.
Hemos sido enseñados a cantar coritos. Vuelvo a lo mismo y tengo mucho respeto, hermanos, porque fui criado ahí. Pero eso nos generó formas de creer, adoraciones, formas de adoración que tienen que ser raídas, quebradas, cambiadas. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el momento en que el Señor te va a pescar y nos va a pescar y nos va a poner como David desnudos delante de Él, y vamos a tener tanta estructura que el espíritu va a querer explotar, pero nuestra alma va a estar llena de ego, de soberbia, de altivez, de mugre, de amargura, que no vamos a poder ser libres. Por eso, porque ellos decidieron cambiar la piedra por el ladrillo. Cambiaron fundamento divino por mi forma. Esta es mi forma, y de mi forma no me saca nadie. Cambiaron entonces Eben, la piedra, por Labán, ladrillo. Y tenemos en esta tercera generación a Jacob yendo a la casa ¿de quién? Labán. ¿Quién es Labán? El que construye con... ¡Wow! O sea, el que genera una construcción babilónica. Y Jacob va a enfrentar. Él va a enfrentar. Porque eso significa liberar a las generaciones. Enfrentar. Muchas veces nos quedamos dormidos cuando tenemos que enfrentar. ¿Y por qué nos quedamos dormidos? Porque no tenemos la gracia ni la fuerza del Señor para enfrentar por la palabra y volver a sembrar y poner el fundamento. Entonces va a esta casa, a la casa de Labán, y en 7 años libera su maternidad. En otros 7 libera a su amada y se encuentra en este lugar. Los primeros 7 libera a su atrio. Los segundos 7 libera a su amada. Y los últimos 7 libera la heredad que le tocó. ¿Entiende? Pero para eso él tiene que trabajar, porque él sabe que tiene una raza en Babilonia. Y él va allá a pelear en contra de la serpiente. Vamos a Dan. Dan. ¿Cuál es el problema de Dan? Pero ¿por qué, pastor, si usted dice todas estas cosas y Dan no se liberó? Ahora lo vamos a entender. Hicimos una introducción la semana pasada en relación a esto. ¿Por qué? Y lo voy a explicar en el nombre del Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis 12, habla de un varón, de un niño que va a ser concebido y que va a gobernar sobre las naciones con puño de hierro, con vara de hierro. Esa figura está hablando de Jesucristo primeramente. Él va a gobernar sobre todo, y es por eso que hoy día la adoración es tu gobierno, tu gloria, tu gobierno. No haya gobierno babilónico, fuera, tiene que salir. Se tiene que revelar porque hay que salir. Entonces el punto aquí es establecer el gobierno de Cristo. Pero también ese gobierno en el capítulo 12 de Apocalipsis está representado en un hijo, ¿cierto? Que nace y que es peleado por el dragón. Ese hijo es un hijo judío. ¿Quién es un hijo judío? Es un hijo que es el que va a heredar. Nosotros en el diseño de Dios, en el atrio tenemos a un hijo tecnón, que es un niñito. En el atrio hay un niñito
que está lleno de esclavitudes, tiene que ser liberado. Pero en el lugar santo empieza a concebirse el hijo Huíos, que es el que va a recibir la herencia. ¿Amén? ¿Decimos amén? De ahí viene la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos o del hijo pródigo habla de esta estación. Nunca saque al hijo pródigo. Eso debería llamarse la parábola de los dos hijos. De esta estación, porque nos vamos a perder. En el atrio, ¿qué se hace? Discípulos. En el santo, ¿qué se forma? Hijos. ¿Y qué tenemos en el santísimo? Hijos maduros o la palabra lo describe en el Antiguo Testamento como Elohines. Dios, Elohim con E mayúscula, Salmo 82. Elohim está en la reunión de los Elohines. Wow, ¿estamos todos ahí? No. La reunión celestial es cuando los hijos han llegado a esa estatura. Quiero agregar una cosa ahí porque el pastor Fer habla del Elohim en el Antiguo Testamento, que usted lo lee en el Salmo 82, cuando dice que hay, cuando se reúnen, y empieza a decir cosas impropias que estaban haciendo ellos. Pero nosotros también podemos ver exactamente lo mismo, esa misma posición de hijo de nuestro Señor. Y quiero mencionar, antes que tú digas de las rodillas, quiero llevarlo a recordar cuando Jesucristo es bautizado. ¿Recuerda usted lo que pasó durante su bautismo? ¿Qué pasó? Se abrieron los cielos, la voz, este es mi hijo amado, ¿no es cierto? El que me puede representar, y el Espíritu de Dios descendió, ¿cierto? Y se vio como una figura de paloma. Ahí tenemos al Jesús ungido. Ahí Él es un ungido. Y quiero decírtelo de alguna forma, pero para que tú lo puedas entender. Es esa posición que habla el pastor Fernando. Es el Espíritu de Dios dentro de nosotros operando. Y Jesús quería que esto ocurriera. Por eso me maravillo cuando uno va leyendo los evangelios, cómo el diseño se establece. Y quiero leerte Juan 14, 2. Dice, voy a buscar el capítulo. Juan 14. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él les está hablando a los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, le está diciendo lo que va a hacer. Voy a preparar lugar, ¿verdad? Para vosotros. Entonces, sigamos viendo el verso 3. Si me fuere, ¿cuándo? En el futuro. Si me fuere y os preparare lugar, ¿cierto? Estamos hablando en futuro. Vendré otra vez. ¿Ya? Él va a venir otra vez, pero mira lo que dice: y os tomaré a mí mismo. Por eso es que él decía: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, Juan Pablito, el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes, y el Espíritu de Dios permite que Cristo venga en nosotros, no al lado.
no al lado donde está limitado físicamente. Entonces dice, yo voy pues a preparar lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo. O sea, cuando el Espíritu venga, ahí está lo que la palabra dice, el que a mí me recibe. Y uno dice, ay, yo recibo al Señor. Eso no significa yo lo recibo. Recibir, si usted se acuerda, significa más a todos los que le recibieron. Pónete acá, Fer, por favor. Los que le recibieron significa los que entran en Él. No es Él que entra un pedacito. ¿Se entiende? Más a todos los que le recibieron, entramos en Cristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, Él iba a poder entrar dentro. Y dice, y mira lo que dice, os tomaré a mí mismo, ya vimos eso, para que donde yo estoy. ¿Cómo? Si está hablando en futuro. ¿Cómo? Para que donde yo estoy ahora. ¿Te fijas la diferencia? Dice, yo los tomaré, voy a preparar, me voy a ir, para que donde yo estoy, ¿dónde estoy ahora? El Espíritu de Dios vino sobre él y él era el ungido. Por eso dice, para que donde yo estoy ahora, ustedes allá también estéis. Porque ellos no estaban en esa posición. No estaban en la posición que diríamos de Elohim, en la posición de ungidos. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu de Dios. Cristo estaba al lado, no estaba dentro. Ellos no estaban dentro de Cristo. Por eso yo te decía el otro día que me impactó cuando durante 2 semanas estuvimos atendiendo personas antes de que el Señor me postrara. Y tus tiempos de oración, no, lo que pasa es que no alcanzo. Y entonces yo te digo, el Señor quiere llevarnos a un nivel mayor, pero ¿cuál es tu amor? ¿Dónde está tu amor? Porque lo que tú amas, ahí ocupas tu tiempo. Donde tú amas, ahí está toda tu fuerza y tu energía. ¿Dónde está tu amor? ¿Te levantas cada día trabajando para ganar dinero? Ahí está tu amor. Te levantas cada día para ver cómo sustentar tu casa, ahí está tu amor. Pero qué distinto es cuando te levantas cada día y tu amor está en el Señor y tú trabajas para Él, no para ti. ¿Sabes cómo te das cuenta cuando tú trabajas para ti? El dinero no te alcanza. Pero cuando tú lo tienes a Él, Él es esposo y Él provee. Si no, nunca vas a conocerlo a Él como esposo. Entonces, es para que, hermano, en el nombre de Jesús, yo no quiero avergonzarte, no te quiero gritar para que no digas que te hago doler el oído, pero quiero que lo pienses. ¿Dónde está tu amor? ¿En qué vives cada día? Para que donde yo estoy ahora, ustedes puedan estar allá. Cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, el Elohim es eso, es una posición espiritual en Cristo a través de su Espíritu Santo. Por eso es que era tan importante lo que el Señor les decía. El Señor quiere que alcancemos esa estatura, y para esa estatura nosotros tenemos que tener una preparación. ¿Para qué estamos viendo el diseño? Porque esa es la forma de tabernaculizar de Cristo. No es un monito. No es ese monito, ese es un diseño espiritual que no tiene esa rigidez. Entonces, te llevo ahora a Juan 17. Estoy buscándolo aquí en mi Biblia. Te llevo a Juan 17 y quiero llegar al verso 11.
Dice: ahora pues glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa oración tan importante del Señor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Es para que tú veas que te estoy diciendo lo mismo. Ahora, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Pero mira lo que dice el verso 11. Veamos del 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Mira lo que dice el verso 11. Y ya no estoy en el mundo. ¿Cómo no va a estar en el mundo? Si está orando en el monte. Ya no estoy en el mundo. Mas estos están en el mundo, como si estaban detrás. Él estaba orando. Yo no estoy en el mundo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque ¿cómo va a decir? Es como si estuviera yo acá y dijera: pero yo no estoy acá, pero ustedes sí están acá. El mundo es un sistema. El sistema del mundo te dice que tienes que salir del colegio, tienes que estudiar una carrera, después tienes que casarte, tienes que comprarte una casa, tienes que tener tu auto, tienes que tener hijos a una cierta edad. Eso es lo que te dice el mundo, que tienes que seguir una regla, que es así la forma de hacer casa. Ese es el mundo. Él dice: ojo, yo no estoy en el mundo. Estos sí están en el mundo. Entonces, ¿dónde estaba él? Si dice que él no está en el mundo, porque nosotros tenemos que saber, primero dijimos, para que donde yo estoy, ellos estén. Entonces, ¿dónde está el Señor si no está en el mundo? Dice el verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque Él está en el Padre y el Padre en Él. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? ¿Y el Padre estaba? Entonces, que ellos estén donde yo estoy ahora. ¿Y dónde estaba Él ahora? Y si nosotros estamos en Cristo, entonces ¿dónde estamos? Porque el Padre y el Hijo son. Ahora yo te pregunto, ¿tú entraste en Cristo? ¿Entraste en Él? ¿Has tenido una manifestación de su Espíritu en tu vida? ¿Has experimentado alguna vez su llenura en ti? ¿Alguna vez has sentido su presencia de tal forma que te arroja al piso y no puedes hablar? ¿Ha producido el Señor en ti una presencia tal que no puedes dormir, solamente hablas en lenguas o adoras? ¿Has tenido un apocalipsis como Juan, que en su edad avanzada fue arrebatado al cielo y tuvo una experiencia con el cielo? ¿Has tenido una experiencia así con el Señor? ¿Has visto que el Espíritu de Dios desciende sobre ti? ¿Puede decir el Señor que tú lo representas? ¿O no puede decir que tú lo representas? Porque el pastor Fer está hablando, ¿qué es lo que pasa con Dan? ¿Cuál fue su concepción? Entonces nosotros podemos pensar, lo que pasa es que esa cuestión es del Antiguo Testamento, ¿te fijáis? Oye, si toda la palabra está unida, no pienses en desconectarla. Es una posición a la que tenemos que llegar, iglesia. Por eso el pastor Fer dice: saquémonos las estructuras, saquémonos los moldes y dejemos que su presencia produzca en nosotros un remesón. Iglesia, eso tenemos que anhelarlo.
Eso era lo que decía el pastor Fer en esa predicación, que yo le decía, por favor, acláralo, porque es cierto que viene la venida del Señor, que es esa venida secreta, donde va a sonar la trompeta, que es la parucía, así se llama. Pero también es cierto que el Señor está viniendo, y eso se llama apocalipsis, revelación de Cristo. Y tú lo vas a encontrar en las Escrituras, pero tú lo has vivido, tú lo vives. Porque en medio del sufrimiento y de las cosas que nos pasan, que son difíciles, así dice la palabra del Señor, para que probada vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallado en alabanza y revelación del Señor. Eso es lo que el pastor dice. Tenemos que llegar a esa posición donde el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros con libertad. Y es Él el que te abre el entendimiento. Porque si tú estás acá y no entiendes nada, tú necesitas la manifestación del Espíritu de revelación en ti. Y eso no se logra leyendo. Eso se logra a través del Espíritu de Dios descendiendo en ti. Porque humanamente nadie te va a abrir el entendimiento. ¿Por qué los otros lo entienden y tú no? ¿Por qué los otros lo entienden y van creciendo y van viendo la manifestación del Señor y tú no? Entonces, iglesia, preocúpate. Si hay gente que todavía no lo entiende, y si tú, y te lo digo otra vez, no tengo un nombre en mi cabeza para que después no digan a la pastora Anita le dijeron. Preocúpate. Preocúpate. Para que puedas entender cómo el Señor tiene que venir a tomar esa posesión dentro de nosotros, a gobernarnos por completo, para que nos cabriemos de poner nuestras formas que aprendimos dentro de la casa de Dios, porque eso es perversión. No se edifica de esa manera, se edifica con el fundamento de Cristo. Ni con psicología, ni con libros, ni con autoayuda. Se edifica con la persona de Cristo y la obra de su Espíritu Santo, punto. No como te enseñaron. Porque el fondo tiene que ser Cristo. Por eso es, claro que nacimos en hogares cristianos. Claro, sí, Abraham, Isaac y Jacob, y todavía seguían trabajando en las vidas. Y como si venían de papás cristianos. Es que el Señor tiene que seguir trabajando. Es que es cierto que no lo hemos hecho todo bien. Y el Señor tiene que producir en nosotros, primero que te produzca el hambre. ¿Tienes el hambre? ¿Tienes el hambre de su presencia? Ahí se nota cuánta hambre tú tienes, po. Te pregunto, ¿tienes el hambre de su presencia? Realmente partes el día. Antes de llegar acá, tú venías palpitando. Señor, quiero estar contigo en medio de la episinagoge, que es mucho más que la reunión natural, que es una reunión mayor, es una reunión en un espacio mayor. ¿O estáis aquí? Que apenas se te abre la boca debiera darte vergüenza. Debiera darte vergüenza, porque cuando alabamos al Señor, por lo menos deberías tener tus ojos cerrados. Estar concentrándote en el Señor, porque los que están acá adelante no son más que instrumentos. Los de acá no muestran a nadie, tienen que mostrar al Señor. Esa tiene que ser la cara que nosotros tenemos que ver. Entonces, te quiero decir, lo que está diciendo el pastor Fer, aquí lo tienes. Voy a prepararte el lugar para que donde yo estoy ahora, ustedes allá puedan estar. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Cómo se logra esa posición? Y a todos los que le recibieron, a los que entraron, a los que se adentraron en Él, a eso les dio la potestad. O sea, tú no le haces un favor al Señor, Señor te recibo, olvídate. No le haces un favor al Señor. Sino que Él tiene misericordia de nosotros, que nos permite acceder. Pero para eso tenemos que salir de la paternidad anterior. Yo estoy en el Padre. 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 ¿Qué está diciendo? Yo estoy en la obra del lugar santísimo. Ahí está diciendo eso. Por eso no accesamos. Cuando no entendemos, no hemos dejado Babilonia. No hemos dejado esa crisis de casa. Nimrod, Semiramis, Tamuz. Por eso no entendemos. No porque vengamos de una iglesia que sí representa ese estado. Sí.
porque no hemos salido. No se abre, no se abre, no se abren las siete bendiciones, Abraham. No se abren, no se va a abrir. El hecho de que no haya entendimiento en una persona es porque no hay postración. Y la postración tiene que ver con salir. Y tenemos un problema con Dan. Dan es el quinto hijo de Jacob. Y su esposa tiene envidia de Raquel. Y le dice: dame hijos, o si no me muero. ¿De dónde viene esa manipulación? ¡Ja! ¿Dónde está? Babilonia. Labán, una construcción aquí. Dame hijos o hago esto. No lo decimos, pero lo pensamos. Y aquí viene un punto hermoso, ¿cierto? Babilonia, el muñequeo. Babilonia, sal del muñequeo. Debemos salir del muñequeo. Oposición. ¿Acaso soy yo un Elohim que te privó el vientre? ¿En qué estatura estaba Jacob? Quinto hijo. El Señor quiere que nosotros seamos conformados como aquel varón perfecto, o el varón maduro. ¿Dónde está la madurez? Ahí está la madurez. ¿Dónde está la juventud? Santo Dios, ayúdela, Señor. Manamal que dijo: la niñez está en el atrio. Dios no revela cosas a niños. Salir. ¿Sabe cuál es nuestro problema? El temor. Tenemos temor de donde nos quiera llevar Dios. Amaron más sus. Y eso puede ser un título, una profesión, un nombre. Hermano, es tiempo de escuchar la dirección del viento. Escuche la dirección del viento. Es la aventura más gloriosa. Escuchar la dirección del viento que sopla. Déjese soplar por Dios. El Señor hoy día va a quebrar mentes. Va a haber un quebrantamiento de mentes. Mentalidades incrustadas en formas de creer que se van a quebrar hoy día. Se van a quebrar. El Espíritu de Dios está aquí. Va a quebrar. Está quebrando. Lo está haciendo ahora. Él no estaba en una estatura de un Elohim todavía. ¿Cuándo llega a esa posición? Cuando tuvo a José. Amó a José más que a todos. ¿Por qué? Porque lo engendró. ¿Cuándo? En su madurez. Llegó a la madurez y soltó un hijo de gobierno que ni arco ni escudo pudieron quebrarlo. Llegó y se estableció en medio de todos sus procesos de dolor. Se estableció a la diestra, gobernando, siendo el segundo en la casa de Faraón. Y ya sabemos lo que es dos. ¿Qué casa se estableció en el gobierno de Faraón? La casa de Dios.
¿Entiende? Pero cuando no llegamos a ese proceso, no son liberadas nuestras generaciones. Y tienen que cargar la estación en que fueron engendrados. ¿Se entendió? ¿Entendió? Por eso el Señor quiere establecer hijos perfectos, maduros, que engendren a Cristo en las generaciones. ¿Y dónde está el problema acá? Tuvo envidia. ¿Soy yo acaso Dios? ¿Soy yo acaso un Elohim que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella le dijo, ahí está Labán otra vez, pugnando en la mente de la Raquel. Y ya entendimos esto, hermanos, porque Raquel tiene una concepción, fue concebida fue criada de una manera. El nombre representa el carácter que está incluido en una persona, pero eso habla de algo. Y en el caso de Raquel era la viajera, la oveja, y ella pastoreaba ovejas. Por lo tanto, tenía una mentalidad de enraizarse. No, ¿por qué? Suéltenos, hermano. Porque se crió fuera de la casa. Ella se movía donde había pasto. Pum, pum, pum. ¿Dónde se crió Esaú? En el campo. Cazador, fuera de la, dígalo con ganas, fuera de la, sin procedimiento. Sin procedimiento. El procedimiento del campo. Por eso que lo gobernaban potestades animales. Pero Jacob, donde habitaba, conocía algo adentro. Le gritaba lo que era de Dios. Pero aquí tenemos este problema. No ha llegado todavía a esa madurez. Y sabemos que en el caso de la Raquel, Bila, que es su sierva, y entienda esto, hermanos, la servidumbre aquí era una usanza ¡wow! La servidumbre era una cultura babilónica. Y dígame que no. Porque dígame que alguien que no se enraiza en una casa, que no empieza a conocer el proceder, entonces se le va a asignar una servidumbre. Y Bila significa ansiedad, la ansiosa. ¿Por qué? ¿Por qué se conecta Raquel con Bila? Para explicar lo que viene, hermano. Tenemos que entenderlo. La Escritura dice que todos lleguemos juntos a ese entendimiento. ¿Cómo usted engancha estas dos cosas? Y esto lo empieza a entender aquel que ha tenido casa, que ha estado en situaciones caseras. Cuando una persona es apurona, ansiosa, ¿qué pasó ahí? Otra vez, David. No, que uno cuando está ansioso quiere tomar las decisiones rápido y a veces se equivoca. O casi siempre. O casi siempre. No se sujeta a autoridad, se sale. ¿Alguien más quiere aportar en esto? No se establece. Porque no se establece. ¿Por qué? Porque se crió fuera de casa, solo. ¿Dónde se gesta la ansiedad? ¿Aquí o aquí? Piense bien. ¿Qué dice usted, hermano Iván? Lo veo que está, pero a 1000. ¿Cuál era la pregunta?
corazón? Creo que en la mente. ¿Por qué? Porque los pensamientos que tienen que ver con el tema de la ansiedad no son temas de sentimientos, no son temas que vengan de emociones, sino que son cosas que están ahí encima y están generándote alguna presión. Muy bien, hermanos. Porque cuando hablamos de temor, tiene que ver con corazón. Depresión, corazón. La depresión no se genera aquí, parte aquí. Pero en el caso de la ansiedad, es mental. ¿Qué le faltó? Gobierno, paternidad. ¿Entendió? Es una persona que está dando vuelta. Mire lo que pasa. Se le asigna una servidumbre. Esclava. Quedó esclava de algo. Y hay que salir de eso. Mire lo que hace esta mujer. Aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mi rodilla. Tengo un plan. Tengo un plan B. ¿Cuál fue la motivación? Ansiedad. Envidia y ansiedad. La envidia agarró a la ansiedad y utiliza su servidumbre. Y dice, voy a tener una guagua. Llégate a ella, Bila, y darás a luz sobre mis rodillas. Y aquí la palabra que ocupa es sobre Barak. Sobre. Vamos a Abraham. Vete. Y empiezan las 7 Esas 7 bendiciones son 7 Barak. ¿Entendió? ¿Cuándo se iban a dar esas 7 Barak? Saliste. Esos 7 Barak significa inclinarse. No tener oposición para inclinarme. El Barak está asociado a la adoración. ¿Qué dice? Darás a luz sobre Barak. Darás a luz sobre Barak. ¿Qué es Barak? ¿Qué está por sobre el inclinarse? ¿Qué está por sobre el inclinarse? Altivez. Ese es el ambiente de Adán. Mira lo que dice después. Concibe, verso 5. Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel. Dijo entonces Raquel. Me juzgó Dios. Y también oyó mi voz. ¡Qué bárbaro! ¿La juzgó Dios? Escuchó su voz. ¿Qué pasó? Escuchó su ansiedad. ¿Quién es el Dios? Ella. Ese es el problema de Adán. Ese es el problema de su concepción. Ese es el problema de su concepción. Envidia, ambiente. Los juicios. Luego, ansiedad, gobierno de su mente. Ahí hay un ídolo. La ansiedad es un ídolo. La Escritura dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento. ¿A quién? A la obediencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos, mi hijita hermosa? Llevarlo cautivo a la obediencia del Señor. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos? Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Bendito el Señor. Llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué debemos hacer con nuestros pensamientos? Ya a la obediencia de Cristo cautivos. Cautivos. Porque cuando no los llevamos cautivos,
¿qué se suelta? Mi pensamiento. ¿Y cuál es el problema? Se lo adjudicamos a Dios. Dios me juzgó. Dios me oyó. Y Dios, a mí que me registren. Porque cuando un útero está en un proceso de crecimiento o de sanidad, puede dar a luz. Y si no se ha alcanzado ese proceso, no se da a luz. Entonces, yo me acuerdo de las palabras del anciano Juan. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud. En todo que tú seas prosperado. Además que tengas salud, pero así como prospera tu alma. Y aquí es donde estamos tratando esas cosas. Me juzgó Dios y oyó mi voz. Y en realidad ella buscó la solución. Ah, ya. Entonces, ese es ¿tú me dices cuándo estás listo? Ese es el problema que tiene Dan, porque como Bilá significa esa espiral, va más allá, porque la ansiedad, ¿qué es lo que quiere? Controlar lo que va a pasar mañana. Y todavía no pasa. Y ya hablábamos también ayer que si no se resuelven estas cosas de la casa, que era una cosa de la casa de Raquel, las personas que no resuelven sus problemas de su casa, después quieren que su esposa o su esposo le resuelvan los problemas de la casa. Los problemas no se quedan allá, sino que los problemas se llevan al matrimonio. Por eso es que el Señor quiere que nosotros salgamos. Ahora, le puso por nombre Dan. Y aquí nos mostraba el estandarte, la imagen delante. Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que controlar nuestra mente. Porque hemos dicho de que Dan, el problema que tuvo es que él en ese diseño, porque se llamaba Dan, o sea, su diseño era juzgar. Esa era su identidad. Eso fue el diseño que le pusieron, Dan, juzgar, pero ¿cuál era la forma en que tenía que hacerlo? La forma en que tenía que hacerlo era en medio de las tribus. Ahí, no en solitario. No solo, y aquí muchos de nosotros tenemos esta situación, porque nosotros podríamos decir, por ejemplo, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ya. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y más encima añade, y con la medida que mides serás medido. Lo sabemos, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cómo después dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. ¿Cómo? ¿Juzgamos o no juzgamos, po? Porque por una parte está diciendo, no tenemos que hacer esto, y por otra parte dice que el espiritual todo lo juzga y a él no lo juzga nadie. Es más, si nosotros recordamos a Nicodemo, cuando están viendo el caso de nuestro Señor, Juan 7:51 dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin que primero lo oiga? Esto es tremendo. Y conozca con exactitud por qué hace lo que hace. Y entre paréntesis, no lo estoy diciendo por una situación que pasó fuera de acá. No. Esta palabra tendríamos que haberla compartido el domingo pasado y no me levanté el domingo pasado. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay una gran diferencia entre Mateo 7 y Corintios. Porque cuando está diciendo en Corintios,
el natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, inmediatamente posiciona a la gente, por decirlo en el atrio, ¿verdad? Porque ahí no está moviéndose el Espíritu de Dios en ese nivel. Entonces está diciendo, ese no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las entiende. Por eso yo te decía, si tú no entiendes la palabra, y te lo digo en el nombre del Señor, pídele al Espíritu de Dios que te abra el entendimiento. Y no juzgues. No apliques Mateo 7. ¿Por qué? Porque dice, ese juzgar, ese que el espiritual juzga, su raíz significa anacrino. Y yo cuando estudié esta raíz, cuando la estudiamos con el pastor Fer, es tremendamente maravillosa esa forma de juzgar, porque significa investigar, interrogar, preguntar, discernir, juzgar de acuerdo al discernimiento del verdadero valor de las cosas. Pero no es por cualquiera, sino que se tiene que discernir espiritualmente el verdadero valor de las cosas por parte de uno que es espiritual. Entonces te das cuenta que cambia inmediatamente, porque lo que está diciendo aquí es que el que no es espiritual no puede juzgar, no puede examinar, no puede discernir, no tiene la capacidad de entender lo que pasó. Y aquí están las palabras que el Señor nos dejó. ¿Juzga acaso nuestra ley a alguien si primero no lo escucha y si no entiende por qué hizo lo que hizo? ¿Cómo lo hace usted y cómo lo hago yo? ¿Usted juzga las situaciones con el conocimiento que usted tiene? ¿O como significa anacrino? Conocer la verdad mediante un proceso cuidadoso de estudio, evaluando con cuidado. Cuando usted está enfrentado a una situación, y aquí vamos para todos, para todos, discipuladores, discípulos, hijos, pastores, todo lo que tú quieras, todos. Cuando se nos presenta una situación, nosotros damos veredicto, evaluamos con cuidado, conocemos el trasfondo de las cosas, entendemos el por qué se hizo. O solamente teniendo una información, decimos, esto va para el video tal cosa y te ministramos tal cosa. Yo creo que tenemos que hacer las cosas así. Eso hace Dan. Dan traspasa sus límites. Mira. Tú eres discípulo. Por lo tanto, tú no tienes la posición de autoridad para juzgar a tu discipulador. A ti no te corresponde. Si tu discipulador lo hace de una forma o de otra manera, a ti no te corresponde juzgarlo. Significa que tú puedes hablar claro, pero no te corresponde juzgarlo. Si tú eres discipulador, no pastor. Ese es tu lugar. A ti no te corresponde la posición de pastor. No te han nombrado, tú eres discipulador. Tú estás sirviendo en un ministerio, sujétate al que está ahí. Esa es tu posición. El Señor no te puso como cabeza. Tú estás casada con tu esposo, tú no tienes que meterte en el matrimonio de tus hijos. Eso no te corresponde, es una casa que salió de tu casa. ¿Tú eres hijo? No te corresponde juzgar a tus padres. Tus padres son tu autoridad, no tú. Tú eres hijo. Se nos arranca la medida. Se nos va la medida. ¿Por qué? Porque cada uno tiene a quien rendirle cuentas. Nosotros tenemos que rendirle cuentas al Señor y nos sujetamos entre nosotros, absolutamente. Pedimos consejo, absolutamente. Pero aunque no te guste, no te tengo que rendir cuentas a ti. Yo le rindo cuentas al Señor. Esa es la posición que Él me dio. No me la diste tú, me la dio Él. Lo mismo que a ti. El Señor te puso donde Él te quiso poner. ¿Y por qué te lo digo? Porque si tú traspasas el lindero
vas a exponerte, te vas a hacer daño. Es que la pastora se quiere enseñorear. Me libre el Señor, su santa presencia en medio de nosotros. Pero siempre vas a ver que te digo la verdad. Siempre te voy a decir la verdad. No traspases el lindero. Sujétate a la posición que Dios te dio. Y entonces, ¿cuál es el juicio del que habla? Mateo 7, ese se llama crino. No anacrino, no es escudriñar. No es que uno espiritual discierne el verdadero valor de las cosas. No es examinar cuidadosamente la verdad. No es entender por qué se hizo lo que se hizo. No, crino significa decretar, pronunciar sentencia, condenar, decidir, mental o judicialmente. A lo mejor ni siquiera lo hablamos, pero si lo decidimos ya en la mente, eso es crino. Pero si no lo hablé, es crino. Eso es un problema en la casa de Dios, iglesia preciosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esa posición, entonces nosotros nos posicionamos en el lugar de un juez. Eso es peligroso. Porque lo hemos dicho, cuando nosotros hacemos eso, al primero que se le va a tocar lo que se dijo es a ti. No puedes tomar esa posición. Tenemos que movernos como campamento. ¿Y por qué te lo digo? Porque nos van a pasar situaciones, claro. Porque el Señor nos está enseñando a movernos dentro de la casa. ¿Tú permites en tu casa que tus hijos le peguen a su mamá? Entonces acá tú no tienes que abofetear a tus autoridades. Sea cual sea lo que el Señor te puso. Porque así, si tú te metes en el crino, voluntariamente te metes en un juicio. Conversábamos el otro día con uno de nuestros hermanos recién bautizados y decía, tengo esta situación y tengo que resolverlo así. Sí, mijito hermoso, precioso, que te amamos. Esto es verdad que lo tienes que resolver así, pero tienes que entender qué es lo que está operando para que ocurra esto. Tienes que discernir por qué te pasa a ti lo que te pasa. ¿Por qué vivimos las situaciones que vivimos? ¿Por qué Dan era así? ¿Qué cruz había en Dan? ¿Qué cruz hay en tu vida que no te permite avanzar más allá? El Señor quiere alumbrar esa tiniebla. Quiere mostrar cuáles son las cosas que están operando. Pero nosotros tenemos que movernos dentro de nuestros límites. Crino significa pronunciar sentencia, significa condenar. Son posiciones que no nos corresponden y así nos involucramos en el problemita. Por eso es que decimos que en el lugar santo es donde se empiezan a levantar los enemigos de la sangre. Hermanos preciosos, todos nosotros tenemos esos enemigos que vencer. Porque no crea usted que nosotros no hemos aprendido a palmazo. O no crea que nosotros hoy día reaccionamos de una forma distinta a cómo habríamos reaccionado antes frente a situaciones. Porque el Señor nos va enseñando cuál es nuestra medida, cuál es la forma en la que tenemos que movernos. Porque Dan, como es producto de la espiral, se mueve más allá. Puede ver más allá. Entonces a lo mejor tú puedes decir, es que yo entiendo más allá, yo veo más allá. Pero el Señor te tiene donde te tiene. Y Él tiene que manifestar su sabiduría dentro de nosotros, porque cuando hablábamos del norte,
Nosotros decíamos que en el norte se mueve el aquilón, ¿verdad? Ahí está el aquilón donde se mueve el misterio de Dios. El misterio oculto de Dios, las cosas que nosotros no entendemos, las cosas que nos hacen subir de un peldaño. Iglesia, si no podemos mantenernos siempre en la misma posición, tú no puedes mantenerte año tras año con las mismas situaciones de vida. No puedes estar en el mismo lugar que hace años, no puedes, tienes que ir creciendo. Y si tú no estás creciendo, tienes que clamar por la vida de Cristo, por la vida del Padre y la vida del Espíritu dentro de ti. Y porque en el norte el aquilón también trae destrucción. Ese viento frío es complicado por las dos cosas, ¿no? Por una parte, venga el aquilón a mi huerto, venga esa obra del Señor, ese espíritu fresco que trae el misterio del Señor a mi vida. Pero por otra parte, si nos movemos mal, de ahí viene la destrucción. Y es porque cuando se llega a este punto, es donde está la manifestación angelical, donde están las miradas de ángeles. En esa, no sé si lo cierro ya, en esa posición espiritual fue que se soltaron las profecías de Jacob. En una manifestación angelical. Hermano, aquí se levantan los enemigos de la sangre y tenemos que salir de casa, de la tierra, de la parentela, pero no te apasiona moverte por amor al Señor. Más que enfocarte en el enemigo, en el esto y en el otro, ver cómo el Señor puede liberar esas tinieblas que tenemos. Y que nos libere, porque nosotros anhelamos estar en esa posición que luego estaba Jacob del Elohim. ¿No te gustaría llegar a esa posición? ¿No te gustaría llegar a ese lugar donde la presencia del Señor te respalda donde quiera que tú vas? Donde puedes ver de que su obra se ve en lo que tú haces, se ve en tu casa. Porque te aseguro que si tu familia no conoce al Señor durante tantos años que tú lo conoces, porque tú no eres tan efectivo. Porque tú a veces impides la obra de Cristo. Y el que hace la obra es el Señor. Por eso que esta palabra es tan tremenda, porque dice que si nosotros hacemos esa cosa, Él mismo, la promesa es que Él va a traer a tu familia. La familia no se trae al reino porque tú los convenzas. Tienen que ver la obra de Cristo en tu vida. ¿Qué obra del Señor hay en ti que impactó a tus familiares? Los impactó tanto que quieren buscar del Señor. ¿Qué obra del Señor hay en ti? ¿Qué cosa tan tremenda hay del Señor en ti que la persona con la que tú vives quiere estar acá? ¿Cómo te mueves? ¿Qué es lo que hablas? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cómo te ven? Que anhelan conocer al Dios que tú tienes. ¿Cómo estamos mostrando eso? Yo quiero que ellos estén donde yo estoy ahora. Yo quiero que ellos lleguen a la posición en la que yo estoy ahora, en el Padre y tú en mí. Una forma de vida de ese nivel. Y te digo en el nombre de Jesús, yo bendigo al Señor por esta casa, la bendigo, bendito sea el nombre del Señor por siempre. Porque hermanos, qué satisfacción es ver que entre nosotros no se den esas cosas de que este se pica con el otro, que se enoja con el otro, o si se dan yo no las sé. Sino que las cosas se tratan en tanto amor del Señor y en tanta santidad que vemos cómo el Señor va edificando. ¿Te ha pasado ver eso? Cómo el Señor va edificando. Cómo Él va cambiando las cosas, y eso es hermoso. Él edifica su iglesia, Él la edifica, pero tú tenés que buscar su presencia. O sea, tú tienes que anhelarlo. Porque solo a los nuevitos se les pone un ayo que oran con ellos todos los días. Discúlpame la palabra, para los grandulones no, po. Deberías tener un amor tan grande por el Señor que te lleve a esa búsqueda. El imperativo es salir. Vete.
El Señor en este tiempo va a sacar a Lot. Porque Lot es no entender el llamamiento. ¿A quién llamó Dios? ¿Llamó a Lot? ¿Por qué Abraham se lo llevó? ¿Por qué? ¿Por un deseo de él? ¿Era justo? ¿Era correcto el sentir de su corazón? Sí, porque ¿cómo voy a dejar botado a Lot? Pero hay un detalle, hermanos. Eso es lo natural y ese es el problema. Miramos naturalmente. Eso es estar aquí. Eso es estar en el mundo. No entender. Hermanos, porque hemos llevado a Lot, es que la iglesia porque no, si nosotros preguntamos, hermano, ¿tienes llamamiento del Señor? La gente se asusta. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera ha escuchado el llamamiento. Entonces se adecuan a un sistema, nada más. Y no pueden entrar. Lot significa cubierta, velo, para nosotros velo, pero es cubierta. Vimos la señal de Nimrod, de Semiramis y de Tamuz. Dios le dijo a Abraham que cubriera a Lot. ¿Qué le dijo? Vete. Ese es el problema. Para terminar, Dan significa juicio. Por eso es que explicamos las dos aristas de un juicio. Dan es el quinto hijo, y esto lo hablamos la semana pasada. Quería retomar esto, hermanos, que es muy importante. ¿Qué hijo es Dan? Quinto. Para Dios, ¿los hijos son un azar? No. Si José fue el hijo de la madurez espiritual en Jacob, Dan representa el número 5 y representa Hei. 5 en la geometría hebrea es Hei y está representado, este es como una clase de cabro chico, con la H. Porque lo que significa es que en esa etapa te salen las alas. Eso es. En lenguaje muy coloquial. Entonces, en esta etapa de la vida, la persona entra en lo celestial. Entonces los chicos que van a tener hijos tienen que resignificar cuántos Dios quiere que tengas. Porque eso va a hablar de lo que el Señor quiere de la casa. Para Jacob fueron 12, sin contar a Dina. Pero el 5 viene a hablar de esa proyección celestial, salir de lo terrenal y establecerse en lo celestial. Es por eso que cuando parte el capítulo 12, que ya lo hablamos la semana pasada y ahora, cuando el Señor le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu abuelo, le dice, mas Dios había dicho a, ¿se acuerda que dijimos? Y dice, Abraham. ¿Se acuerda de eso? ¿Y cuál es la diferencia entre Abraham y Abraham? La H. ¿Qué quiere decir? Para llegar a un proceso de gloria en tu vida,
Para establecerte en lo celestial, Abraham, tienes que salir. Si quieres una manifestación celestial en tu vida, tienes que salir. Porque dice, y dijo Abraham, vete. Y luego dice la Escritura, y se fue Abraham. ¿Quién se fue? Mire lo que dice. Se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Qué pasó con Abraham? No aparecía. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Lot. Por Lot. ¿Cuántas veces hacemos cosas que retrasan un proceso de Dios? Solo por hacerle caso al corazón. Por eso el sujetar las cosas nos hace fuertes. Mientras no aprendamos eso, Lot siempre va a estar ahí. Y mientras estemos ahí, hermanos, ¿puedes poner el monito, mijita, por favor? No vamos a poder accesar ¿sí? Costó accesar. Y mire, el mono está medio morir saltando, digamos. Por eso pasa eso, ¿vio? La crisis que lleva a Abraham a separarse es una crisis de pastoreo, señores. Las personas que no se liberan no pueden ¿ahora entiende por qué no entiende? El Señor nos habla, hermano. Muy piadosamente lo digo. El Señor nos hable porque fuimos llamados a ser hijos perfectos en Él, hijos maduros, no quedarnos en una estación, sino que transicionar como el rayo del oriente al occidente en su venida.